Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión y les da la bienvenida a su hermano en Cristo, Rodolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista El Renuevo. Así es que vamos a dar inicio, estamos estudiando el Salmo 23 y le invito para que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Así es que comenzamos con una oración. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta ocasión por la bendición, la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y rogamos como siempre, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine en tu camino. Ayúdanos para comprender y para que nuestra fe, Señor, siga madurando, siga creciendo y nuestro carácter se conforme a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, antes de ir al Salmo 23, le voy a pedir que busque por favor en su Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y yo son algunos versículos que hemos leído y que muy posiblemente conocemos, pero quiero tomarlo como una introducción al tema que vamos a estudiar en esta ocasión, que es el título de ¿qué hago cuando paso por valles oscuros? ¿Qué hago cuando paso por valles oscuros? Pero dice aquí entonces en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el propósito de la escritura, entre otros, está el de que seamos conformados, el de ser formados a la imagen de Cristo, completamente preparados, dice, para toda buena obra. Es decir, lo que Dios desea hacer en cada creyente es formar en nosotros la madurez, esa madurez en Cristo, y también el que seamos creyentes idóneos, aptos para servir, aptos para toda buena obra. Entonces, usted se preguntará qué tiene que ver esto con el Salmo 23, con el texto que vamos a ver. Bueno, vamos a ver a continuación. El Salmo 23, en el versículo 1 en adelante, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, nos vamos a concentrar en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Voy a leer algo que me pareció interesante para poder relacionar lo que vimos la semana pasada, que fue el versículo 3, en donde tenemos la promesa de que el Señor nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y luego el versículo 4 nos habla de que aunque andemos en valle de sombra de muerte. Bueno, ¿por qué este cambio? Bueno, dice así, ¿cómo puede relacionarse con el versículo 3, lo que acabamos de leer? Dice, este versículo nos promete que nuestro pastor y salvador nos guía por sendas de justicia. El versículo 4 nos está contando simplemente de uno de esos caminos o senderos que se encuentra en el valle. Hay una razón para eso. A principios de cada año, los rebaños se alimentan en las partes bajas de la montaña. Pero cuando llega el sol veraniego que comienza a derretir la nieve de la cima de la montaña, el pastor dirige a su rebaño para que vaya a comer en los lugares altos. Esta jornada inevitablemente incluye algunos senderos peligrosos, llenos de incertidumbre y pasajes tenebrosos. El camino es oscuro y difícil. Los árboles periódicamente bloquean la luz del sol y hay serpientes listas para atacar, tanto como lobos hambrientos escondiéndose en las sombras. Pero la oveja que camina al lado de su pastor está segura porque su pastor está cerca, dirigiéndola y vigilando el sendero del valle, aunque ande en valle de sombra de muerte. Como ovejas de Dios, algunas veces Él nos lleva en medio del valle de oscuridad, donde hay temor, peligro e incertidumbre. Él sabe que la única forma en que podamos llegar a los lugares altos de la experiencia y la madurez cristiana no es a través del campo de juego, de la prosperidad, sino más bien en el salón de clases del sufrimiento. Es durante esos valles oscuros, angostos, molestos e incómodos donde aprendemos. Nuestro valor se deriva sencillamente del hecho
de que sabemos que nuestro pastor nos está guiando. Nota que el salmista dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerda eso, no existe ninguna experiencia ni ningún valle, sin importar lo severo o lo incierto, que vayamos a enfrentar solos. Jesús está con nosotros a cada momento, cada día. Así es que qué promesa y qué consuelo y qué bendición saber que contamos con la presencia de Jesús, nuestro buen pastor. Así es que tenemos que entender esto, que Dios nos está formando como creyentes maduros. Tenemos que ir creciendo, se tiene que ir desarrollando a nosotros el carácter de Cristo para que también podamos servir completamente y estar preparados. Algo que tenemos que recordar los creyentes es que la vida es una mezcla, hemos dicho esto, es una mezcla de alegría, de tristeza, a veces victoria, a veces derrotas, batallas, bendiciones, cimas de montañas y valles. Así es la vida. Y esto pues para tanto como la gente que conoce a Dios como la gente que no conoce a Dios, porque estamos en el mismo mundo. Es decir, que aún en nuestros valles más oscuros, Dios está allí. Viene una pregunta, ¿cómo manejamos los valles oscuros de la vida? ¿Cómo manejamos los valles oscuros de la vida? ¿Qué hace usted cuando le toca atravesar una temporada difícil? ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace usted? Bueno, es lo que vamos a ver en esta ocasión, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar cuando enfrentamos esas temporadas, esas épocas, a esas tribulaciones o problemas? Y la Biblia nos dice qué podemos hacer al respecto para que podamos seguir sin perder la paz, ni el gozo, ni la dirección de nuestro Dios. Entonces, hay algunos hechos que tenemos que recordar cada vez que atravesemos una época difícil. Ok, número uno, que los valles oscuros de la vida son inevitables, son inevitables. A veces pensamos que la vida no tiene problemas, no tiene dificultades, no tiene adversidades, no tiene retos. Pues no, ¿verdad? La vida real, tenemos que enfrentar esos momentos y esos valles que son inevitables. Ahora, Jesús también nos previno y nos advirtió en esta situación. Busque por favor en el Evangelio de Juan, ya lo hemos leído también en otras ocasiones, Juan 16:33. Juan 16:33, Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, o sea, los valles oscuros, pero confiad. Confiad, obviamente ¿en quién? En Él, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está una de las claves para que nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, no seamos presa del miedo, del temor, de la desesperación, en fin, ¿verdad? Sino que al contrario podamos mantener esa paz que Jesús nos da y también tengamos siempre esa confianza día a día porque Jesús ha vencido al mundo. Así es que estos valles suceden a lo largo de la vida, tendremos a veces dificultades, desilusiones, desaliento, momentos de sufrimiento, también penas, enfermedades diversas, tiempos de frustración, de fatiga y de fracaso. Son parte de la vida normal. Todos tenemos que enfrentar estas situaciones. Así es que recordemos, número uno, los valles son inevitables. Por lo tanto, no debemos sorprendernos cuando nos toque atravesar una de estas situaciones. Busque ahora, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, el versículo 12. Ahora, hay tormentas o hay tribulaciones relacionales, familiares, en el trabajo, a veces con los hijos, a veces con los padres o en el mismo matrimonio. Hay valles, ¿verdad? Pero con la ayuda y con la guía de Dios podemos superar esas situaciones adversas. Primera de Pedro 4:12 dice aquí, amados, no os sorprendáis, ¿verdad?, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estamos esperando esa revelación de la gloria de Cristo para gozarnos cuando Él venga por nosotros, estemos en su presencia y una felicidad perfecta. Pero mientras llegue ese momento,
nos anima el apóstol Pedro a decirnos, hermanos, gócense y no se sorprendan cuando tengan que atravesar estas situaciones como un fuego, ¿verdad? Un fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así es que no nos sorprendamos, ¿verdad? Es parte de la vida. Ok, número 2, los valles son imprevisibles. Tenemos que recordar que esos valles oscuros son imprevisibles, es decir, son inesperados, no los planeamos, no los preparamos, simple y sencillamente aparecen y vienen cuando uno está desprevenido. Es decir, esos valles vienen a veces de repente, quizás un accidente, se nos descompuso un aparato X, ¿verdad? A veces nos da el doctor un diagnóstico que no esperábamos, en fin, situaciones imprevisibles, pero forman parte de la vida. Número 3, los valles nos suceden a todos. Los valles oscuros, esos tiempos de adversidad, de oscuridad, nos suceden a todos, tanto a justos como injustos, ¿verdad? Nadie está inmune a ellos, no importa si usted es una persona muy culta o muy rica o inculta o pobre, clase media, lo que sea, ¿verdad? O donde viva, nadie está inmune a estos valles, nadie está aislado de la tristeza y del dolor. Hemos visto en miércoles pasados la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en un mundo caído y eso significa que estamos en un mundo que está enfrentando las consecuencias del pecado, de la desobediencia de nosotros, ¿verdad? Dios en un principio nos creó para tener esa comunión con Él, para tener una comunión y una armonía perfecta con Él, para vivir en santidad. Adán y Eva los creó para tener una armonía perfecta, un compañerismo, les dio un ambiente perfecto en el huerto del Edén, en fin, ese es el propósito del Señor. Pero ellos, al ejercer su libre albedrío, decidieron desobedecer a Dios y ahí vino el pecado, es la desobediencia a los mandamientos de Dios, es esa rebeldía, es no quererse sujetar a Dios. Bueno, las consecuencias entonces de nuestros pecados son todo este tipo de problemas. Estamos en un mundo quebrantado, también mencionamos esto, la gente está quebrantada, la sociedad está quebrantada, la familia está quebrantada y entonces enfrentamos todo este tipo de heridas, de fisuras, de situaciones personales, ¿verdad? Que todos tenemos y de ahí el dolor, el sufrimiento, las enfermedades y toda una serie de problemas. Pero, en tercer lugar, todas estas cosas nos suceden a todos. Nadie está libre de problemas, aun cuando usted sea un creyente fiel al Señor, consagrado a Cristo, como debe ser, pues también va a tener que enfrentar algunas de estas o muchas de estas situaciones, ¿verdad? Así es que gente buena y gente mala, suceden estas cosas. Pruebas difíciles, pérdidas, ¿verdad? Y eso no significa necesariamente que esté uno en pecado, ¿sí? Sino que estamos en un mundo caído. Los valles son imparciales y suceden a todo tipo de personas, independientemente de cualquiera que sea su situación. Pero la gran diferencia es que un creyente, un hijo de Dios, una oveja de Cristo, cuenta con su presencia, que es con lo que no cuenta la gente sin Cristo y la gente en el mundo. Esa es la gran diferencia, que el buen pastor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que esa es nuestra confianza, de que no caminamos solos, Él está a nuestro lado. Así es que todavía no estamos en el cielo. Un día, cuando estemos en la presencia de Dios en el cielo, en esos nuevos cielos y esa nueva tierra, las cosas serán perfectas, ¿verdad? Pero aquí las cosas no son perfectas, estamos como peregrinos atravesando un tiempo solamente este mundo, pero pues aún desastres nos pasan, ¿verdad? Ok, número 4, los valles son temporales. Estas situaciones adversas de oscuridad son temporales, no son eternas, es decir, no duran para siempre. Estas pruebas tienen un principio, tienen un fin, no son permanentes. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6, por favor. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, observe usted cómo la palabra, este libro que ha sido inspirado por Dios,
nos muestra grandísimas promesas, pero también nos muestra la realidad que tenemos que enfrentar, y no solamente la realidad que tenemos que enfrentar, sino nos da palabras de ánimo, de fe, de confianza, de consuelo, para que sigamos avanzando, y cuando enfrentemos una situación difícil, pues no nos quedemos caídos, ¿verdad? Y deprimidos y con un desánimo y ya no querer avanzar en la vida y como desmayados, ¿verdad? Emocional o espiritualmente, no. Dice, por un poco de tiempo, ¿verdad? Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Son temporales, ¿verdad? Así es que a veces sufriremos un cierto tiempo, pero más adelante hay un gozo maravilloso que le espera al creyente. Es decir, nuestros problemas son pasajeros, pero hay una gloria eterna que nos espera. Sí, a veces hay situaciones en donde uno dice, Señor, ya no puedo más, ¿verdad? Hay esta situación que nos sobrepasa. Bueno, pues por eso Dios está con nosotros, pues Él es mayor que nuestros problemas y Dios siempre tiene una solución para que sus hijos, para que sus ovejas salgamos adelante. Busque en la carta a los Romanos, por favor, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18. Dice aquí este texto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, siempre el creyente tiene esta esperanza viva, un futuro vivo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué esperamos? Bueno, la presencia de Cristo. Esperamos su gloria, su amor perfecto, el cual también disfrutaremos de manera perfecta cuando Él venga por nosotros o nos llama a su presencia. Pero dice aquí Pablo, hermanos, las aflicciones que tenemos aquí no son comparables con la gloria que nos espera y que se ha de manifestar. Así es que los valles son temporales. Y en quinto lugar, los valles tienen un propósito. Los valles tienen un propósito. Es decir, Dios tiene un propósito al permitir que atravesemos esos valles. A veces son dudas, a veces es la misma desesperación, ¿verdad? A veces es una derrota de la que quizás pensamos no levantarnos, pero aun cuando haya estas dudas, esta desesperación o estas derrotas, se cae el justo, pues el Señor lo vuelve a levantar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene una razón, un propósito para esas aflicciones. Así es que Dios no desperdicia ninguna de estas adversidades o tribulaciones o valles por los que atravesamos. Y regresamos una vez más a 1 de Pedro, capítulo 1, pero ahora el verso 7, 1 de Pedro 1, 7, y dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces también nos vuelve ahora a decir el apóstol Pedro que nuestra fe va a ser sometida a prueba para que nosotros nos demos cuenta de la realidad de nuestra fe, de si estamos creyendo y confiando en Jesús o si somos incrédulos, ¿verdad? O si solamente cuando hay bonanza, cuando las cosas marchan bien, ¿verdad? Cuando no hay ninguna necesidad mayor. Bueno, el asunto es, ¿estoy siguiendo a Dios? ¿Por qué? Porque me bendice y en los tiempos difíciles que me enojo con Dios, me alejo de Dios, dejo de creer en Él, dejo de confiar en Él y me voy al mundo. Ese es el asunto. La fe tiene que ser probada. Es un hecho. Ahora, no para que Dios sepa cómo estamos, Él lo sabe perfectamente bien, es para que nosotros nos demos cuenta de la realidad de nuestra fe. Si estamos confiando en Dios, o estamos confiando en las cosas, o estamos confiando más en las personas, o estamos confiando más en nuestra experiencia, o estamos confiando más X, ¿verdad? El asunto es nuestra confianza plena y primordial, y número uno, debe ser en el Señor. Entonces, hay propósito detrás de cada problema, detrás de cada dificultad, valles económicos, valles relacionales, valles emocionales. A veces uno se siente solo, quizás alguien nos rechazó, o se siente uno abandonado, o siente uno que lo perdió todo, o que ya no hay
más solución. Bueno, pues no es así. Siempre Dios, a uno que es su hijo, su hija, Dios ha prometido estar a nuestro lado. Así es que estos valles son para probar la realidad de nuestra fe. Ahora, algo muy importante, Dios quiere edificar nuestra fe en los valles de la vida. ¿Sabe usted eso? Es fácil tener fe cuando las cosas marchan bien, cuando tenemos todo bajo nuestro control, ¿verdad? Pero cuando vienen las dificultades, esos valles, bueno, Dios usa esos valles de sombra, de muerte, para edificarnos, para que nuestro carácter sea transformado, para que cambiemos, para que maduremos, para salir de nuestra zona de comodidad, de confort, para que progresemos, para que avancemos en el camino de la fe, sigamos a Cristo siempre. Así es que la fe es edificada en los valles si tenemos la actitud correcta, ¿verdad? Si somos humildes para con el Señor, si podemos acercarnos más a Él y decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y yo quiero seguirte fielmente a ti, Señor, a pesar de que haya o no haya problemas. Así es que Dios quiere edificar nuestro carácter, quiere que vivamos en santidad. ¿Cuántas cosas por ahí que están ofendiendo a Dios, que están lastimando al Espíritu Santo? ¿Cuántos pensamientos, actitudes, distracciones, hábitos están opacando la santidad de Dios en nosotros? Somos templo del Espíritu Santo. Entonces Dios tiene también que usar esos valles para limpiarnos, ¿verdad? De muchos estorbos, del pecado que nos está asediando y que estamos cediendo a la tentación para que vivamos en santidad. Así es que Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, Dios quiere desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Ahora, algo importante también, busquen la carta a los Hebreos, que son 2 cartas antes de Pedro. Hebreos capítulo 2, mire que aún el mismo Cristo, siendo Dios encarnado y en su humanidad, Él fue también probado. Hebreos 2, versículos 9 y 10, dice así, pero vemos a aquel, ¿verdad? O sea, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de su humanidad y aquí en la tierra, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, en su humanidad, Cristo nunca pecó, pero su carácter tuvo que ser perfeccionado, o sea, madurado en ese aspecto, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesús, bueno, pues dice a través de las aflicciones. Así es que, ¿qué propósito tienen las aflicciones? Perfeccionarnos. ¿Se da cuenta? Perfeccionarnos. Entonces, lejos de huir de las aflicciones cuando nos tocan enfrentarlas, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, que yo sé que eso es muy de nuestra naturaleza humana, es la verdad. Mejor aprendamos, Señor, ¿en qué me estás perfeccionando? ¿En qué área de mi vida? Y confiemos en que aún hoy el amor de Dios se muestra. Aún ahí el amor de Dios está formándonos, moldeándonos, limpiándonos, purificándonos. Así es que ni el mismo Señor Jesús estuvo exento del sufrimiento. Dios usa los valles de la vida. Dios usa los valles de la vida. Ok, finalmente, ¿qué hacemos entonces cuando pasemos por esos valles oscuros? Regresamos al Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, ¿qué hago cuando pase por un valle oscuro? Número 1, rehusar desanimarme. Rehusar desanimarme. O sea, no tendré temor. Nos desanimamos, eso es frecuente, ¿verdad? Pero el desánimo es una elección. El desánimo es una elección. Es algo que uno está escogiendo. ¿Qué está uno escogiendo? Pensar pensamientos de desánimo. El desánimo viene porque comenzamos
a tener ese tipo de pensamientos que nos desalientan, que nos desaniman, pero porque nosotros así lo permitimos o lo estamos buscando. Así es que tenemos que escoger, y uno puede escoger ver las cosas de manera negativa, o uno puede escoger ver las cosas de tal manera que entendemos que Dios está usando eso para su gloria y para nuestro bien. Entonces, escoger es un hecho deliberado. Cuando uno escoge desanimarse, cuando se centra en el problema, cuando se centra en lo negativo, pero la Biblia nos exhorta a que nos centremos en el poder de Dios, nos enfoquemos en el poder de Dios, pensemos en el poder de Dios. Colosenses 1:11, es decir, que nos fortalezcamos con el poder de Dios. Y el poder de Dios nos ayuda a no tener temor, a no tener miedo, ¿verdad? Y al contrario, a pensar en su ayuda, en su gracia, en la capacidad que Él nos da para salir adelante. Colosenses 1:11, dice aquí la Escritura, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad o largura de ánimo. Fortalecidos con todo el poder de Dios para toda paciencia y un ánimo constante. Así es que la diferencia estriba en el enfoque. ¿En quién me estoy enfocando? Bueno, debo de enfocarme en Cristo, no en las circunstancias. Cuando uno piense en lo negativo de las circunstancias, se deprime uno. Pero cuando yo escojo mejor enfocarme en la misericordia, en el poder, en la gracia, en la fortaleza y en la victoria de Cristo, me enfoco en Él, entonces mi actitud cambia, no me desanimo. Nos enfocamos en el Salvador, que es Cristo, no en la situación. Nos enfocamos en el poder de Dios, no en el problema. Ok, segundo lugar, ¿qué hacer cuando pasemos por esos valles oscuros? Recordar que Dios está conmigo, que Dios está con usted. Por eso dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Dios mismo, aquí está la clave para vencer el temor. Señor, tú has prometido estar conmigo. Cuando esté pasando por ese valle, por ese periodo difícil, ¿verdad? Tu presencia, tú has prometido que tu presencia está conmigo. Que nunca pasaremos por un valle solos en esta vida. Él ha prometido eso. Isaías 43:2. Subraya esta promesa, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías 43:2 tenemos esta promesa. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Así es que cuando tengamos que atravesar esos ríos salvajes, cuando tengamos que enfrentar esas tempestades, dice Dios, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y finalmente, ¿qué hacemos cuando pasemos por esos valles oscuros? Confiar en la protección de Dios. Confiar en la protección de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí en el Salmo 23:4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán ánimo, ¿verdad? Ánimo para seguir adelante, aliento para perseverar, para que aun cuando las dificultades arrecien, Señor, tú me infundirás ánimo. Ahora, la vara y el callado pues son las herramientas que el pastor usa para proteger, para cuidar, para defender y guiar a sus ovejas. La vara era un pedazo de madera, de roble, que termina como de 60 centímetros, que terminaba con una especie pues, de nudo de madera, ¿verdad? De bola, que servía para defender de los depredadores
a las ovejas, el oso, el león, serpientes, lobos, etcétera. Entonces, representa el cuidado, la defensa que Dios tiene para con nosotros. Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro protector. A veces hay enemigos en el trabajo, enemigos con algunos vecinos o con algunos compañeros de escuela. Bueno, Dios nos protege, Dios nos cuida. Hay gente que quiere hacernos daño. Bueno, Dios está con nosotros. Y el cayado, que también era otro pedazo de tronco de madera, que terminaba en forma de gancho, y con eso el pastor lo usaba para traer así a la oveja. A veces la oveja se iba a un agujero, ¿verdad? O se había metido por ahí en una zarza, entonces la rescataba con el cayado, ¿verdad? Y eso representa el ánimo y el consuelo que Dios nos da. Dios nos defiende contra los poderes espirituales de maldad, también contra Satanás, contra los ataques de sus demonios. Dios está con nosotros, dice el apóstol Juan. Mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que el que está en el mundo, refiriéndose al príncipe de este mundo, a Satanás. Así es que Jesús nos levanta cuando llegamos a caer, Jesús nos atrae a sí mismo cuando pues a veces también nos metemos por ahí o nos tropezamos, etcétera. En fin, concluyo con este salmo, por favor, el Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Y dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Subráyalo, por favor, y memorícelo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, vamos a pasar por esas aflicciones, pero Dios nos sacará vencedores. Dios nos dará la victoria, nos librará cuando estemos atravesando, y en su tiempo nosotros podemos entonces decirle: gracias, Señor, porque efectivamente tú cumples tu palabra y me has ayudado a salir victorioso, avante, me levantaste, Señor, y aquí estoy, siguiéndote fielmente, tú que eres mi buen pastor. Bueno, pues con eso concluimos, y antes de despedirme con una oración, solamente recordarles: los miércoles continuamos con este estudio del Salmo 23 a las 7 de la noche a través de la página de Facebook de la Iglesia Bautista El Renuevo, y ojalá pueda también compartir este estudio con amigos, familiares o conocidos. Y el domingo, este domingo 25 de junio, nos vemos a las 12 del día en El Renuevo. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Así es que si usted es miembro de la iglesia, prepare su corazón, venga preparado para participar de esta bendita ordenanza en donde recordamos el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que acompáñenos el próximo domingo. Oramos y con esto nos vemos el próximo domingo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Tú eres nuestro buen pastor, Señor Jesucristo, y aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tú, Señor, has prometido guardarnos, protegernos, fortalecernos, ayudarnos, y entender que aún estás usando sus valles para purificar nuestra fe, para edificarnos, para ver también tu fidelidad, tu poder y tu amor. Despídenos con tu paz, Padre Santo, y usa nuestras vidas para compartir tu evangelio y estas preciosas promesas con aquellos que no te conocen. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.